Shalom, llegando a los estudios de nuestro canal ARB Televisión. Oye, hoy es 3 de junio del 2025. 3 de junio de 2025. Orlando Mora 59, bienvenidos. Son las 10:45 minutos de la mañana acá en Venezuela. Yo me encuentro en la Villa de Rosario, Zulia, Venezuela. Y los saludo en nombre de nuestro canal ARB Televisión, acá en TikTok, en este live. Esto lo denominamos nosotros, este tipo de contenido, porque hacemos varios programas. Este lo denominamos, ninguno tiene un horario preestablecido, no, sino cuando podemos. Ok, esto lo llamamos Escuela de Supervivencia. Escuela de Supervivencia es un espacio donde tratamos temas, por ejemplo, en un caso determinado. Suele ser, cada emisión trata una materia, un tema específico de la misma, y en este caso les presento en Escuela de Supervivencia algo que logré capturar de el canal del Coronel. ¿De qué vamos a hablar nosotros? De las armas sónicas y psicotrónicas. Luis Martín Otero, experto en estos asuntos, conversó con el Coronel. Se me escapa en este momento el nombre. La vejez no viene sola, dicen por ahí, ¿cierto? Entonces, pero es conocido en España ese canal del Coronel. Por tanto, les voy a presentar de una vez a nuestro amigo el Coronel, entrevistando a Luis Martín Otero, para referir lo que son las armas sónicas y psicotrónicas. Muy bueno ese tema. Pascual Pérez, te saludo. Doctor Gustavo Brito, debe ser Brito. Saludado, bienvenidos todos. Son las 10:46 minutos en Venezuela. Yo espero terminar esto a eso de las 11:20. Oregón Andrade, bienvenido. Mireya González, todos ustedes, gracias. Pero Suárez, Pablo López, Oscarina Hernández, debe ser. Gracias por estar con nosotros en este live. Esto es nuestro canal ARB Televisión. Escuela de Supervivencia. Vamos a darle, que como dijo el cantante aquel, la tardanza me perjudica y posiblemente ustedes también. Agresiones electromagnéticas, armas sónicas y psicotrónicas. Adelante, coronel. Vamos a oír esto. Atentos. Line in mode. En la calle, delante de tu casa, te meten una frecuencia, atraviesan todo tipo de obstáculos y te están afectando a ti. Te producen vómitos, te producen náuseas, problemas de diarrea, hasta te pueden matar porque te pueden destruir. Fíjate lo que está pasando ahora con estos turbocánceres, con cosas que está pasando, cosas muy raras que no pasaban antes, Luis. Están muriendo antes muchos hijos que los padres que son centenarios. Estas radiofrecuencias a distancia también son muy peligrosas porque pueden producir, fíjate, pandemias a distancia. Y te cuento. Con los dos. Bueno, oír. Al menos cada 15 días, Luis, recibo un correo electrónico, al menos cada 15 días, de personas que me dicen que sufren efectos causados por armas, vamos a llamarles, estas armas silenciosas que tú conoces muy bien, que hemos hablado mucho de ellas, que además en el libro que yo escribí, el del dominio mental, tú me ayudaste precisamente con ese tema, me echaste una mano, porque tú eres un gran experto. Estamos hablando de las armas de energía dirigida, las armas sónicas, las armas psicotrónicas, y hay, de hecho, en España hay una asociación que han conseguido llegar hasta Naciones Unidas, que se llama Viatec, que son precisamente los de las víctimas de las armas, vamos a llamar silenciosas o psicotrónicas, ¿no? Entonces, sé que ahora mismo nos están viendo, nos están oyendo muchas de estas personas, porque nadie les hace ni caso, creen que esto no existe, y a mí me gustaría, Luis, pues que tú nos contaras efectivamente en qué consisten esas armas silenciosas, que algunas son silenciosas y otras no lo son tanto, porque las sónicas las hay de todo, ¿verdad? Las que utilizan ultrasonidos, las que utilizan infrasonidos o las que utilizan sonidos muy dolorosos. Y además resulta que nos acabamos de enterar que en Serbia, en las últimas manifestaciones, han utilizado armas sónicas. Es decir, que esto no es una broma. Y además, curiosamente, las emplean, por ejemplo, para, eso me lo enseñaste tú también, que eres mi gran maestro, el que, por ejemplo, los utilizan para los jóvenes, porque los jóvenes oyen frecuencias que los más mayores ya no oímos. Entonces, son armas que utilizan concretamente contra ellos en las manifestaciones. Pues me gustaría, por favor, que nos contaras todo lo que tú quisieras sobre este tema, porque sé que ahora mismo nos están viendo muchas personas que creen que a ellos les puede estar pasando, o que a alguien les puede estar afectando de alguna manera. Entonces, que nos cuentes todo esto, por favor, si eres tan amable. Ahí está entonces nuestro experto Luis Martín Otero, amigo de El Coronel,
el canal del Coronel estaba transmitiendo esto, los capturé y se los traje a ustedes. Así que bienvenidos todos, son las 10:49 minutos en Venezuela, en la mañana. Y esto es parte de lo que nosotros denominamos nuestro contenido, nuestro programa Escuela de Supervivencia, porque hay que aprender a sobrevivir en medio de todo esto. Se trata de supervivencia de alguna u otra manera, dado que para qué vamos a hablar, por ejemplo, de tantas cosas que ustedes conocen, tantos factores, problemas que están ocasionando que el diario vivir sea un tanto difícil, complicado, y a veces se torna hasta de alto riesgo. Por eso nosotros hemos creado este espacio Escuela de Supervivencia. Aquí estamos pues hablando de armas sónicas y psicotrónicas, y refiere este tema Luis Martín Otero, que conversa con el coronel. Adelante. Mira, lo que yo creo que está más desarrollado hoy día son el tema de armas sónicas. La utilización, es decir, son agresiones electromagnéticas mediadas por radiofrecuencias. Entonces todos sabemos que el rango de audición en el ser humano va de 20 hercios a 20.000 hercios. Ese es el rango de audición humana. Por debajo de 20 hercios, de 0 a 20 hercios, son infrasonidos, y ultrasonidos por encima de 20.000 hercios. ¿Qué ocurre? Si nosotros se trabaja o nos mandan una frecuencia sónica por debajo del 20 hercios, es lo que tú llamabas de lo de los jóvenes, es decir, lo que ocurrió en Londres, en barrios de estos de copas, de gente joven, que lo llevaron a denominar el mosquito, porque daba un zumbido, que los que tenemos ya una edad, ese zumbido no nos afecta, a veces ni lo oímos, pero a la gente joven, la sensibilidad que tiene el oído, evidentemente, sí es muy sensible. Y entonces la gente le molestaba y se iba. Pero si tú metes una potencia de suprasonido, es lo que han utilizado, por ejemplo, en los piratas del Índico. Los piratas del Índico lo utilizaban, en vez de los barcos ir con gente con ametralladoras para cuando viera la barca venir de los piratas disparar, pues simplemente con una especie de tambor, que es un producto sónico, y una fuente de energía, cuando veías a distancia que te llegan las demás hasta bastantes kilómetros, tú metías una frecuencia muy fuerte, y el zumbido a la barca, porque era unidireccional, que le llegaba, se volvía loco y automáticamente se daba la vuelta sin dar un solo disparo ni matar a nadie. Eso lo utilizaron. De hecho, también parece ser lo que se llamaba el síndrome de La Habana, que hubo en el 2017, hubo alguna alteración en empleados de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, tuvieron una serie de trastornos que no sabían lo que era. Entonces se llegó a pensar, aunque todavía no está aclarado, pero se llegó a pensar que podía ser este tipo de armas, porque este tipo de armas, además, en una simple furgoneta, en la calle, delante de tu casa, te meten una frecuencia, atraviesan todo tipo de obstáculos y te están afectando a ti. Pero estas, si van constantemente, te producen vómitos, te producen náuseas, problemas de diarrea, hasta te pueden matar porque te pueden destruir. Daros cuenta un ejemplo. Muchas veces, algunas veces lo hemos puesto, cuando hemos sido jóvenes y hemos puesto un altavoz o un tocadiscos muy fuerte, si tienes un cristal muy sensible, la copa revienta y estalla. Sí. Pues imagínate tú en el sonido lo que puede repercutir en las vísceras humanas y en el propio oído. Por lo tanto, esto ya se lleva utilizando incluso. Imagínate, desde el año 1960, China consiguió eliminar de una colina que tenía con India, había una colina que estaba entre los dos estados, entre las dos naciones, y entonces llegaron a un acuerdo que iba a ser neutral esa colina, y no había que dar ningún disparo en caso de que hubiera algún fallo. Bueno, pues los chinos, que eran avanzados en estas tecnologías, consiguieron, dicen que a través de esta tecnología de armas sónicas, pusieron una frecuencia que los hindúes no aguantaban y se largaron de la colina. Hablo de 1960. Fíjate, lo que no habrá hoy. Imagínate el desarrollo que puede haber sucedido. Entonces, todos estos temas, ese arma para manifestaciones. Hubo en Davo una manifestación en Davo que también utilizaron para disolver para todas las manifestaciones que había. Pues se está utilizando en Serbia, hace 2 semanas, en una manifestación, como tú bien has dicho, utilizar este tipo de armas. Bueno, pues eso se les puede ir de la mano y entonces producir alteraciones desde el punto de vista inmediatas o te pueden quedar crónicas.
Hoy día lo que no sabemos, no tenemos, es cómo podemos protegernos de esos. Uno me decía en plan de broma, pues me pongo un casquete con papel de plata y así no me... Digo, es que hoy día eso, como yo no sé ni cuándo lo están utilizando, ni qué medidas de protección, pues decía me tener en una habitación totalmente protegido, y entonces es muy difícil. Entonces, a mí me ha llegado también alguna notificación, me llamó otra señora que tenía un problema también en su casa de esto, y que incluso su madre había fallecido y lo achacaba a este tema y no sabía el motivo. De ella lo decía que era de un vecino que le molestaba, no se llevaban bien, pero claro, que tenga un vecino, un tipo de este arma, yo dudaba de eso. Pero ella había oído algo y la sintomatología que tenía su madre era muy similar a los efectos que producían ese tipo de armas. Entonces, bueno, pues no me extraña que haya sociedades que se hayan ido, porque puede haber gente que, date cuenta, las transmisiones de muchas antenas que nos pueden estar afectando, que el teléfono... Que todavía nadie se ha comprometido a decir que son inocuos, absolutamente nadie. Los teléfonos también dañan, lógico. Oigamos a expertos, no este que está hablando, sino, por ejemplo, a Luis Martín Otero, que está conversando, como les dije, con el coronel. Cuando estábamos confinados, precisamente lo que hacíamos en la estirpe de los libres, y me acuerdo que hice un programa con Iker, en la que yo saqué toda la información oficial que había, y le decían que seguramente no habría problema, pero nadie, absolutamente nada, lo confirmaba, ninguna institución oficial lo confirmaba al 100%, que todas esas antenas de 5G, de 6G, o lo que nos venga ahora, que no afectaban. Y además tú sabes que, además de tú sabes, bueno, que de hecho están muriendo antes muchos hijos que los padres, que son centenarios, sí, porque viven en pueblos. Y aquí tenemos contaminación química, contaminación alimentaria, y tenemos sobre todo contaminación electromagnética, Luis, que todavía nos queda que alguien nos lo explique. Que estamos durmiendo con el router, estamos durmiendo con el móvil al lado, estamos durmiendo con todo tipo de aparatos eléctricos a nuestro alrededor, peligro, con el microondas, y no sabemos exactamente todo eso cómo nos puede estar afectando. Y fíjate lo que está pasando ahora con estos turbocánceres, con cosas que está pasando, cosas muy raras que no pasaban antes, Luis. Y a gente joven, lo que tú dices. Gente joven, muy joven. Porque la gente joven con el móvil está pegado al teléfono las 24 horas. Y entonces, claro, te dicen que no pasa nada, que se ha demostrado, pero volvemos a lo de siempre. Nos están engañando porque es una economía muy importante y un negocio muy importante. Pues como a mí me es útil el móvil, y yo aparentemente a primera vista no me afecta para nada, pues yo sigo utilizando el móvil. Pero las consecuencias que pueden salir al cabo del tiempo, ¿vamos a achacarlas a esto? Pues eso. Totalmente. Y lo de las armas psicotrónicas, Luis, cuéntanos un poco sobre lo que son eso de las armas psicotrónicas. Bueno, pues las armas psicotrónicas igual son frecuencias electromagnéticas que lo que hacen es que te modifica la percepción del conocimiento humano. Es decir, son capaces de afectarte incluso en las motivaciones tuyas. Ahí, creo que tú lo presentas en tu libro que has mencionado antes, hay ensayos en DARPA, en Estados Unidos, que es la agencia de mayor avance científico que tiene defensa, pues lo utilizan en soldados. Lo utilizan, ¿para qué? Para estimular, es como un microchip que le meten en el cerebro, y entonces cuando el soldado, por ejemplo, está afectado de que está rodeado o tiene una baja estima, ellos a través de distancia frecuencia les pueden estimular. Incluso dicen que puedes aprender las lenguas de los países donde vas mucho más pronto a través de esa inducción electromagnética. Hay cosas, también están desarrollando en ensayos en tropas americanas para utilizarlo para evitar, por ejemplo, cuando un soldado le hieren, dejarle, digamos así, en invernación para que no se desangre y que llegue al puesto de socorro y le puedan reactivar. Es decir, es una invernación a distancia que le puede ocurrir. Con lo cual, pero hay otro tema de este tipo de armas, de radiofrecuencias a distancia, que puede tener una utilidad práctica, pero también es otra utilidad para dirigirnos. Es decir, yo vi hace tiempo que los países nórdicos pretendían instalar a los bebés recién nacidos un microchip que era como la tarjeta sanitaria que le llevamos nosotros, porque así si pasaba algo, pues los niños sabían de que estaban vacunados, qué tal, pero esa es la vertiente que te lo venden. Pero la parte positiva, pero la negativa es que ese niño va a estar ya controlado para el resto de su vida, mientras tenga ese microchip. Estas radiofrecuencias a distancia también son muy peligrosas porque pueden producir, fíjate, pandemias a distancia. Y te cuento.
Te cuento. Yo he oído hablar del proyecto HARP de Estados Unidos. Sí, sí. Y el Sura y el Meridian, que es de China y de Rusia. Bien, pues a través de estas ondas, estas frecuencias tan potentes, el HARP dice, aunque ahora hay versiones para todo, pero en su día decían que podía producir terremotos, inundaciones, y es un conjunto de antenas muy potentes que están en Alaska, y esa, aprovechando la ionosfera como efecto rebote, podía producir en cualquier parte del mundo cualquier alteración. De hecho, se hablaba cuando estaban buscando a Bin Laden, en las famosas montañas que decían que se había metido en las cuevas, si tú coges la hemeroteca y se ven que hubo una serie de terremotos en aquella época, para ver, pues pensaba que estaban dentro, a ver si se quedaba dentro, como no estaba evidentemente, pero lo achacaban a la utilización del HARP. Pero estas frecuencias, tú imagínate que, ¿por qué te digo que te puede producir una pandemia a distancia? Pongo un caso hipotético, hipotético. Imagínate que yo tengo ese arma, España tiene ese arma, y yo quiero crear una pandemia en mi antípoda, en Australia. Entonces yo voy de turismo, me llevo mi bacteria modificada y inactivada y lo echo en una zona que yo creo que es la más idónea para producir una explosión de una enfermedad. Claro, Al cabo del tiempo, cuando yo quiera, me vuelvo a casa y a esa distancia, dirigiendo las coordenadas donde yo las he dejado y dirigiendo esas frecuencias tan potentes por la ionosfera, voy y activo, porque esas bacterias las tengo inactivadas, y a través de estas frecuencias las activo. Y al activar produces una enfermedad. Tú imagínate la cantidad de estas armas que son de energías dirigidas, lo peligrosos que son utilizándolas mal. Tremendo. Entonces, bueno, pues todo eso efectivamente es un mundo en el que vivimos, que la tecnología permite hacer estas aplicaciones, que como todo, lo puedes utilizar en plan positivo. Así es, un plan positivo y de pronto un plan negativo, depende en manos de quién esté, por decirlo así, para hablarlo de forma muy sencilla. Está conversando Luis Martín Otero con el coronel y seguimos oyéndolo. Resulta que nos acabamos de enterar que en Serbia, en las últimas manifestaciones, han utilizado armas sónicas. Es decir, que esto no es una broma. Son agresiones electromagnéticas enviadas por radiofrecuencias. Atento, yo tengo ciertos problemas con las máquinas, con los equipos, ok, vengo diciéndoles eso, en los últimos tiempos que he hecho algún tipo de conexión, algún tipo de transmisión como esta, no solo de este programa, aunque en los últimos meses hemos realizado pocas. Este programa, por cierto, este tipo de contenido lo denominamos Escuela de Supervivencia. Este es nuestro canal de AGB Televisión en TikTok. Al concluir, yo lo descargo, es lo que acostumbro, si se puede, si nos dejan, lo subo de nuevo para que quede allí, pues ya, vamos a decirlo fijo, para que ustedes puedan seguir comentando, compartiendo, etcétera, porque normalmente esos temas de interés general, Tutimundo debería ver y atender estas cosas. No estamos hablando de estupideces, locuras, simple y llanamente traemos material que vale la pena, de alguna manera certificado para que ustedes se den cuenta, y no traemos a cualquier loco para que hable, no estamos replicando materiales que no valga la pena. Ayer, por ejemplo, hablamos en un excelente espacio que hizo Ricardo Espíritu, ahí quedó grabado, lo pueden ver en nuestro TikTok ARB Televisión, logré subirlo, igual que a YouTube, a nuestro canal ARB Televisión en YouTube y en Facebook, de vez en cuando en mi página Rómulo Quintero G, que también es para el canal ARB Televisión, colocamos material como esto. En los últimos días, y posiblemente también acontezca en los próximos, no haremos mucho live, de vez en cuando, porque hay problemas con los equipos. Aquí tenemos uno. Por ejemplo, yo voy a tratar de adelantar un poco esto porque se me fue para atrás el material. De todas formas, bueno, si ustedes, dispensen la cosa, están ahí. Este tipo de armas, además, en una simple furgoneta, en la calle, delante de tu casa, te meten una frecuencia, atraviesan. Es que hoy día vamos. Su madre había fallecido, su madre en una habitación totalmente protegido, y entonces es muy difícil. Entonces, a mí me ha llegado también alguna notificación, me llamó otra señora que tenía un problema también en su casa de esto, y que incluso su madre había fallecido y lo achacaba a este tema y no sabía el motivo. De ella lo decía que era de un vecino que le molestaba, no se llevaban bien. Claro, que tenga un vecino un tipo de este arma, yo dudaba de eso, pero ella había oído algo, y la sintomatología que tenía su madre era muy similar a los efectos que producían ese tipo de armas. Entonces, bueno, pues no me extraña que haya sociedades que se hayan ido, porque puede haber gente
date cuenta las transmisiones de muchas antenas que nos pueden estar afectando, que el teléfono... Que todavía nadie se ha comprometido a decir que son inocuas, absolutamente nadie. Yo me acuerdo ya que cuando estábamos confinados, precisamente lo que hacíamos en la estirpe de los libres, y me acuerdo que hice un programa con Iker, en la que yo saqué toda la información oficial que había, y le decían que seguramente no habría problema, pero nadie, absolutamente nada, lo confirmaba, ninguna institución oficial lo confirmaba al 100%, que todas esas antenas de 5G, de 6G, o lo que nos venga ahora, que no afectaban. Y además tú sabes que, además de tú sabes, bueno, que de hecho están muriendo antes muchos hijos que los padres que son centenarios, porque viven en pueblos, y aquí tenemos contaminación química, contaminación alimentaria, tenemos de todo, y tenemos sobre todo contaminación electromagnética, Luis, que todavía... Especialmente en las ciudades, así es, no solo en España. Nos queda que alguien nos lo explique, que estamos durmiendo con el router, estamos durmiendo con el móvil al lado, estamos durmiendo con todo tipo de aparatos eléctricos a nuestro alrededor. Pero usted deberíamos apagarlo, como dicen varios expertos, cuando dormimos. ¿Para qué dejarlo encendido? Y cosas como esas. Por ejemplo, yo me acostumbré, les voy a contar lo siguiente, me acostumbré desde hace apenas unos 3 meses. Los muchachos a veces me dicen, ay, ¿cómo le hacemos? Y en estos días hubo un problema y nada, me enteré al otro día. Valga la redundancia de ese término día, ¿ok? Bueno, les cuento, mi teléfono celular está programado para que se apague a las 11 de la noche. Yo estoy en Venezuela y se enciende a las 5 de la mañana. Esporádicamente lo uso en esa franja horaria donde normalmente queda suspendido, apagado mi teléfono. Uno tiene que aprender en esto de supervivir, la supervivencia, sobrevivencia, como dice mi hijo, etcétera, etcétera, a varias cosas, a tomar medidas, porque no nos está hablando cualquiera que vemos por aquí y por allá. Disculpen que habla así cualquier tipo de persona, sino incluso expertos, pero a veces nosotros nos hacemos los willis, nos hacemos los estúpidos, y en ocasiones también lo somos. ¿Okay? Pongamos cuidado, aprendamos a ahorrar, aprendamos tantas técnicas, tantas estrategias que nos están enseñando para de alguna forma contrarrestar todo ese tipo de, vamos a llamarlo, ataques que se nos están haciendo a través de diversas vías en general. En este caso, fíjate, por ejemplo, yo siempre lo he dicho, uno tiene que hacer que los aparatos descansen, los equipos. Ejemplo, el teléfono, ya les conté, yo lo suspendo 11 de la noche, apagado automáticamente hasta las 5 de la mañana. Y hay cosas como esas, ¿no? En estos días hice un pequeñísimo video, por acá lo colocamos, donde aún teniendo gas, que a veces casi hay muchísimas veces en Venezuela, aún teniendo gas, poseyendo energía eléctrica, por tanto también cocinilla de ese tipo, pues me fui a buscar un poquitito de leña, que no me queda muy lejos de donde yo estoy, y logramos, porque acá de alguna manera se tiene siempre una reserva, acostumbrados a este tipo de cosas, y logramos entonces cocinar con leña, sí, con palos, con trozos de mata seca, bla, 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 de plantas, etcétera, etcétera. Tú me comprendes, y aparte de eso yo practico de manera artesanal, vamos a decirlo así, la carpintería. Hacemos algunas cosas y todo esto nos ayuda a entender que hay que ahorrar, que hay que reutilizar, que hay que reciclar, etcétera, etcétera. Y en eso el ahorro es importante. Cuando tú apagas el teléfono por unas horas, estás haciendo algo interesantísimo, ahorrando, vamos a decir, horas vida, por no decir años de vida, de ese aparato. Porque los aparatos, valga el doble uso de esta palabra, son hechos para que duren en condiciones normales X tiempo. Bueno, a final de cuentas, esta es una sociedad donde todo ahora es desechable, pero normalmente tienen una vida útil. Lo aprendí en contabilidad cuando hice bachillerato mercantil en contabilidad. No hace mucho. Todavía tengo hijas, pero claro que sí. Pero ok, hay que aprender a ahorrar. De esto se trata, esto que llamamos escuela de supervivencia, ir diciendo ciertas cositas como estas y hablar de temas específicos, muy especiales, como esto de armas sónicas y psicotrónicas, que nos trajo el experto Luis Martín Otero en una conversación que mantuvo, una tertulia, una entrevista en el canal de El Coronel, un canal extraordinario de televisión. También sale el online de nuestro amigo El Coronel, allá en España, a quien saludamos. Adelante pues, seguimos con esto.
armas sónicas y psicotrónicas, tratando el tema, Luis Martín Otero conversando con el coronel. Con el microondas, y no sabemos exactamente todo eso, cómo nos puede estar afectando. Y fíjate lo que está pasando ahora con estos turbocánceres, con cosas que está pasando, cosas muy raras que no pasaban antes, Luis. Y a gente joven, ¿eh? Lo que tú dices. Gente joven, muy joven. Porque la gente joven con el móvil está pegado al teléfono las 24 horas. Cuidado. Entonces, claro, te dicen que no pasa nada, que se ha demostrado, pero volvemos a lo de siempre. Nos están engañando porque es una economía muy importante y un negocio muy importante. Así es. Pues como a mí me es útil el móvil, y yo aparentemente a primera vista no me afecta para nada, pues yo sigo utilizando el móvil. Pero las consecuencias que pueden salir al cabo del tiempo, ¿vamos a achacarlas a esto? Pues eso. Totalmente. Y lo de las armas psicotrónicas, Luis, cuéntanos un poco sobre lo que son eso de las armas psicotrónicas. Bueno, pues las armas psicotrónicas igual son frecuencias electromagnéticas que lo que hacen es que te modifica la percepción del conocimiento humano. Es decir, son capaces de afectarte incluso en las motivaciones tuyas. Ahí, creo que tú lo presentas en tu libro que has mencionado antes, hay ensayos en DARPA, en Estados Unidos, que es la agencia de mayor avance científico que tiene defensa, pues lo utilizan en soldados. Lo utilizan, ¿para qué? Para estimular, es como un microchip que le meten en el cerebro, y entonces cuando el soldado, por ejemplo, está afectado de que está rodeado, tiene una baja estima, ellos a través de distancia frecuencia les pueden estimular. Incluso dicen que puedes aprender las lenguas de los países donde vas mucho más pronto a través de esa inducción electromagnética. Hay cosas, también están desarrollando en ensayos en tropas americanas para utilizarlo para evitar, por ejemplo, cuando un soldado le hieren, dejarle, digamos así, en invernación para que no se desangre y que llegue al puesto de socorro y le puedan reactivar. Es decir, es una invernación a distancia que le puede ocurrir. Con lo cual, pero hay otro tema de este tipo de armas, de radiofrecuencias a distancia, que puede tener una utilidad práctica, pero también es otra utilidad para dirigirnos. Es decir, yo oí hace tiempo que los países nórdicos pretendían instalar a los bebés recién nacidos un microchip que era como la tarjeta sanitaria que le llevamos nosotros, porque así si pasaba algo, pues los niños sabían de que estaban vacunados, qué tal, pero esa es la vertiente que te lo venden. Pero la parte positiva, pero la negativa es que ese niño va a estar ya controlado para el resto de su vida, mientras tenga ese microchip. Estas radiofrecuencias a distancia también son muy peligrosas porque pueden producir, fíjate, pandemias a distancia. Y te cuento. Te cuento. Tú has oído hablar del proyecto HARP de Estados Unidos. Sí. Y el SURA y el Meridian, que es de China y de Rusia. Bien, pues a través de estas ondas, estas frecuencias tan potentes, el HARP dice, aunque ahora hay versiones para todo, pero en su día decían que podía producir terremotos, inundaciones, y es un conjunto de antenas muy potentes que están en Alaska, y esa, aprovechando la ionosfera como efecto rebote, podía producir en cualquier parte del mundo cualquier alteración. De hecho, se hablaba cuando estaban buscando a Bin Laden, en las famosas montañas que decían que se habían metido en las cuevas, si tú coges la hemeroteca y se ven que hubo una serie de terremotos en aquella época, para ver, pues pensaba que estaban dentro, a ver si se quedaba dentro, como estaba evidentemente, pero lo achacaban a la utilización del HARP. Pero estas frecuencias, tú imagínate, que ¿por qué te digo que te puede producir una pandemia a distancia? Pongo un caso hipotético, hipotético. Imagínate que yo tengo ese arma, España tiene ese arma, y yo quiero crear una pandemia en mi antípoda, en Australia. Entonces yo voy de turismo, me llevo mi bacteria modificada y inactivada, y lo echo en una zona que yo creo que es la más idónea para producir una explosión de una enfermedad. Al cabo del tiempo, cuando yo quiera, me vuelvo a casa y a esa distancia, dirigiendo las coordenadas donde yo las he dejado y dirigiendo esas frecuencias tan potentes por la ionosfera, voy y activo, porque esas bacterias las tengo inactivadas, y a través de estas frecuencias las activo. Y al activar, produces una enfermedad. Tú imagínate la cantidad de estas armas que son de energías dirigidas, lo peligrosos que son utilizando las manos. Tremendo. Entonces, bueno, pues todo eso efectivamente es un mundo en el que vivimos, que la tecnología permite hacer estas aberraciones, que como todo, lo puedes utilizar en plan positivo. Sí, resulta que usar en plan positivo, pero también para lo negativo, como
normalmente lo repetimos muchísimo, depende de las manos que estén manipulando tales artefactos, tal tecnología, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. Esto para resumirlo, bla, bla, no en tono de burla, ni mucho menos. Con mucho respeto, con mucha consideración, quiero agradecerles a todos, de veras, el estar con nosotros acá en este live. Esto es Escuela de Supervivencia, uno de nuestros contenidos, los programas que de vez en cuando nos dejan, si se puede, si nos dejan, lo hacemos lo más que podemos. Escuela de Supervivencia, donde hablamos de esas cosas que hacen falta, temas que hay que tratar, que no todo el mundo quiere, pero, que bueno, gracias, Jesús, Hamashiach, Yuhei Bahei, Elohim de Abraham, Yisai, Jacob, por esta oportunidad, porque algunos tendremos que hablar, y es interesante esto. Este es un canal ARB Televisión aquí en TikTok que requiere, es lógico, hablando humanamente, el apoyo de ustedes también, así que se les pide, please, si están de acuerdo con nosotros, lógico, obligados ni queremos ni se puede, que le den like, corazoncito, pulgar arriba, bla, 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 ¿ok? Y esto también para que se suscriban. El favor que les estoy pidiendo es eso, para que se suscriban también a nuestro canal ARB Televisión, para que se hagan seguidores aquí en TikTok, pero igual allá en YouTube, que nos den una manito ahí, mano con mano, tú sabes cómo es, ¿no? Una manito en YouTube, que estamos arrancando, por allá todavía no hemos hecho ni siquiera like, pero apenas estamos posteando algunas cositas en nuestro canal ARB Televisión en YouTube. Igual me consiguen en Facebook, en mi página que ha pasado a ser usada por el canal, prácticamente 100% para el canal ARB Televisión. Así que les agradezco a todos. Rafael Colmenares, te saludo. Saludo a Mariela Plancha, a María Silva, Carmen Sánchez 38 y a cada uno de ustedes. Mi respeto, mi cariño, el agradecimiento por estar con nosotros en este live. Igual hacemos otro tipo de contenido cuando podemos y normalmente estamos posteando una que otra noticia, información de interés general. Yo estoy en Venezuela, exactamente en la Villa de Rosario, Estado Zulia. Deja acá nuestro cariño, nuestro respeto para todos ustedes, seguidores, oyentes, internautas de nuestro canal ARB Televisión. Aquí estamos. Así que muchas gracias, ¿ok? Suscríbete, comparte para que otros se enteren de estas cosas. Son las 11:16 acá en Venezuela de la mañana, 11:16. Así terminamos este live, donde habló en el canal del coronel, específicamente el coronel, con nuestro amigo Luis Martín Otero, de este tema excelente, armas sónicas y psicotrópicas. Excelentes porque hay que aprender, uno cree que no. Nos han dicho que eso es falso, yo no lo creo. Al contrario, para mí, oyendo a tantos expertos y después de varios años analizando ciertas cuestiones, digo que es verdad. La tecnología, para hablarlo en general, está afectando para bien, sí, pero igual para mal la salud de varias personas, por no decir de muchísimas. Que de pronto eso parece como que medir la cosa y no quiero, ¿no? A algunas personas. Y especialmente pido que cuidemos a nuestros muchachos. Hablo de manera muy particular, lógico, de los menores de edad que todavía, incluso diría yo, hasta la masa encefálica, hasta el cerebro, está en formación, por tanto no preparado como el de un adulto en condiciones normales para entender y confrontar este tipo de cosas, para tomar medidas que a nosotros se nos hace un poco más fácil. El niño, el joven, está en un proceso, repito, incluso de formación, hablando en términos de cerebro, de la mente, etcétera, y no logra captar ciertos riesgos, que es lo más importante, sobre todo eso, del uso, por ejemplo, del teléfono, de las pantallas, de la tablet, de la computer, bla, 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 y así de muchas cosas, de los audífonos inalámbricos, de estar todo el día pegadito a internet, jugando, etcétera, etcétera. Ellos no saben. Nosotros, así sea la brava, tratando de hacerlo de la mejor manera posible, es lógico, amablemente, pero hay que enseñarlos, y si es de quitarles el teléfono, habrá que quitárselos, pues, por un tiempo, ¿listo? Procurando no llegar a esos extremos, sino colocarles más bien un horario, una franja horaria, para que ellos también tengan una oportunidad de jugar, tal vez de conversar con uno que otro amigo, y pendiente, quiénes son los amigos de ellos, pendiente
con quien habla, con quien juega, que eso es violación a la privacidad del menor de edad. Bueno, con mucho respeto lo digo, no interesa, lo importante es la seguridad de nuestros muchachos. Eso en primer lugar. Muchas gracias pues, y te invito de nuevo para que cuando veas por ahí alguna cosa como esta, Escuela de Supervivencia, pongas atención. Este es nuestro live, Escuela de Supervivencia, nuestro programa, nuestro contenido. Hacemos otros, estamos preparando varias cosas, como que ya prácticamente iniciando la segunda etapa de nuestro canal ARB Televisión. Somos nuevecitos, apenas vamos para los 3.000 suscriptores o seguidores aquí en TikTok. Es donde más poseemos en este caso. Y les agradecemos a todos ustedes. Ayúdenos a crecer, dándole corazoncito, like, pulgar arriba, suscribiéndote, siguiéndonos. Chao, pues, gracias. Gracias.